Buen día, hoy hablaremos de un tema muy importante correspondiente a la asignatura de Ciencias Naturales. El tema se titula Los caracteres sexuales de hombres y mujeres y acciones para favorecer la salud. Este tema está enfocado para alumnos del cuarto grado. Espero sea de total agrado y de su total comprensión. Antes de entrar de lleno con el tema, responderemos estas dos preguntas. ¿Esto es para qué? Pues para darnos cuenta qué conocimientos previos tienen los alumnos para sobre este tema. Las preguntas son las siguientes. ¿Qué es la reproducción y por qué crees que la reproducción es una función importante? Bien, si ya respondiste estas preguntas, ahora sí entraremos de lleno con el tema y en el transcurso nos podremos dar cuenta si lo que respondiste es correcto. Bien, hablaremos de los caracteres sexuales de los hombres y las mujeres y de la relación que estos tienen con la reproducción. El cuerpo humano funciona de manera integrada. Los diferentes tejidos y órganos que lo componen se relacionan entre sí para formar aparatos y sistemas que dependen unos de otros para su funcionamiento. Esto quiere decir que los órganos sexuales tienen varios componentes que funcionan de manera integrada y por tal motivo es importante conocerlos, así como saber cómo funcionan para darles un cuidado. Los órganos sexuales son las características o rasgos que distinguen a los hombres de las mujeres, es decir, lo que nos permite definirlos como de un sexo u otro. Esto quiere decir lo que nos permite saber si somos hombre o mujer. Bien, tenemos dos imágenes, las cuales vamos a observar y vamos a respondernos dos preguntas. La primera de ellas es, ¿qué diferencias físicas hay entre el cuerpo del hombre y la mujer? Si ya observaste estas imágenes, ahora sí puedes responder. Bien, a simple vista vemos que las diferencias que hay entre estas dos imágenes es que la mujer tiene pelo largo, el hombre tiene pelo corto. Él tiene barba y ella no tiene barba. Él es más robusto, lo cual nos hace pensar que tiene más fuerza. Ella se ve más delgada, lo cual también nos hace pensar que su fuerza es menor. La siguiente pregunta. ¿Cuáles órganos o partes del cuerpo son iguales o diferentes? Bien, vemos que ambos tienen dos brazos, dos piernas, una cabeza, dos pies, nariz, boca. Todas estas son partes iguales. Una diferente es que la mujer tiene senos y él no. Ahora sí, pasamos con lo siguiente. Los caracteres sexuales se clasifican en primarios y secundarios. Los primarios son un conjunto de órganos internos y externos que forman parte de nuestro sistema sexual. Los tenemos desde que nacemos y nos permite saber si somos niño o niña. Entre otros rasgos, los órganos sexuales externos son pene y testículos, y en el caso de las niñas es la vagina. Los caracteres sexuales secundarios están constituidos por las formas físicas externas que hacen diferentes a mujeres y hombres. Estos son cambios que ocurren durante el crecimiento y son los que derivan cambios durante la pubertad. Un ejemplo de ello es el cambio de voz. Este cambio generalmente es más notorio en los niños. Otro de ellos es el vello corporal, en las axilas y en las partes íntimas. Los caracteres sexuales primarios también son conocidos como sistemas sexuales. Estos llevan a cabo la reproducción. La reproducción es la capacidad que tienen los seres vivos para engendrar nuevos individuos. Gracias a este proceso se preservan las especies. En la reproducción humana interviene un hombre y una mujer. Cada sexo tiene órganos específicos para realizar esta función. Ahora hablaremos del aparato reproductor femenino y sus partes. Como podemos observar,
El aparato reproductor femenino está compuesto por la tuba uterina, el útero, el ovario, el cuello uterino y la vagina. Ahora veremos cuál es la función y la característica de cada una de estas partes. En primera instancia tenemos los ovarios. Los ovarios es una glándula situada a la altura de la pelvis. Tiene el tamaño y forma de una almendra. Su función es producir y liberar un óvulo aproximadamente cada 28 días, lo que generalmente conocemos como menstruación. Los óvulos son las células sexuales de las mujeres. Trompas de falopio. Son dos conductores extendidos que conectan los ovarios con el útero. Su función es recibir al óvulo cuando es liberado por el ovario y conducirlo hacia el útero. El útero es un órgano hueco con forma de pera invertida que recibe al óvulo. Su función es alojar al óvulo fecundado por el espermatozoide. Ahí se desarrollará el embrión de un nuevo ser, pero si no hay fecundación, el óvulo y la parte del tejido del útero serán eliminados mediante la menstruación. La vagina es un conducto musculoso, membranoso y muy elástico. Mide de 9 a 10 centímetros de longitud y se extiende del cérvix o cuello del útero a la vulva, que se encuentra situada entre el recto, entre la vagina, la uretra y el recto. ¿Qué comunica la vulva con el útero? La vulva es un órgano externo del sistema sexual de la mujer que está conformado por el clítoris, labios mayores, labios menores, monte de Venus y el orificio vaginal. Bien, ahora hablaremos del sistema sexual del hombre. Como podemos ver, está compuesto por la vesícula seminal, la próstata, el conducto deferente, pene, uretra, testículo y escroto. A partir de la pubertad, que es la etapa de la adolescencia en la que el ser humano madura sexualmente y su cuerpo se dispone para la reproducción. En los testículos se producen los espermatozoides. Los espermatozoides son las células sexuales masculinas. Ahora explicaremos las características y funciones de cada una de estas partes. El escroto es una bolsa de piel que cuelga debajo del pene, contiene los testículos y los mantiene a la temperatura correcta. Los testículos son dos glándulas con forma de pelota ubicadas dentro del escroto. Son los encargados de producir el esperma y hormonas como la testosterona. Los conductores deferentes. Es su conducto largo y angosto que durante la eyaculación transporta el espermatozoide desde el epidídimo hasta las vesículas seminales. Las vesículas seminales son dos órganos pequeños que producen el semen, el fluido por el cual se mueve el esperma. Se encuentran ubicados debajo de la vejiga. La próstata es un órgano glandular que se ubica detrás del recto, justo en la base de la vejiga urinaria. Produce un líquido que ayuda al esperma a nutrirse y moverse. Es aproximadamente del tamaño de una nuez o de una pelota de golf. La uretra es el conducto que lleva a la orina de la vejiga hasta la afuera del cuerpo. También sirve, en el caso del hombre, para llevar el semen hasta afuera en el proceso de eyaculación. El pene es el órgano copular del sistema, formado por tres instancias: el glande, que es la punta y la región más sensible; el cuerpo esponjoso, tejido del que forma parte el glande; y el que sostiene la uretra durante la erección, para permitir el paso del semen y los cuerpos cavernosos, ubicados en la parte superior del pene, los cuales se llenan de sangre y proveen de dureza y firmeza al pene erecto.
Está normalmente cubierto por el prepucio, una capa de piel que forma parte del escroto. También sirve al aparato excretor para expulsar la orina del cuerpo. Bien, ahora que ya vimos las características, las partes y las características de cada uno de estos aparatos, vamos a realizar una actividad. Las instrucciones son las siguientes. En base a las imágenes vistas del sistema sexual femenino y masculino, vas a describir en tu cuaderno en qué son diferentes estas características. Si ya lo realizaste, pasaremos a lo siguiente. Bien, ahora bien que ya vimos los dos sistemas sexuales, tanto del hombre como el de la mujer, y nos pudimos dar cuenta que son muy diferentes, pero ambos cumplen la misma función, que es la reproducción, es decir, que nos permite engendrar nueva vida humana. En los ovarios se producen las células sexuales femeninas llamadas óvulos, que son más grandes que los espermatozoides. Al producirse las células sexuales de ambos sexos, tanto femenina como masculina, el cuerpo humano está sexualmente maduro y en condición de procrear. En las mujeres se inicia en la menstruación y en los hombres en la salida de un líquido espeso, que es el semen, que contiene los espermatozoides. En caso de unirse un esperma con un óvulo, se desarrolla un cigoto, es decir, aquí se empieza una nueva vida. Bien, ahora para concluir con este tema realizaremos una pequeña evaluación para saber qué fue lo que comprendieron del tema. La evaluación consta de lo siguiente. Tenemos la imagen del aparato reproductor femenino. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a colocar los nombres a cada una de las partes de este aparato reproductor. Lo mismo haremos con el aparato reproductor masculino. Vamos a colocar los nombres en cada una de las partes. Enseguida vamos a responder estas preguntas. ¿Qué caracteres sexuales secundarios aparecen en los niños y las niñas? ¿Qué órganos del sistema sexual intervienen en la reproducción? ¿Por qué la reproducción es considerada una función importante? De esta manera concluiremos el tema. Y si ya respondiste estas preguntas, ahora las vamos a comparar con las de tus compañeros para saber si las respuestas fueron iguales o diferentes. Espero te haya gustado y espero hayas comprendido y entendido cada uno de los puntos vistos.